en tu matinal al mediodía con alegría. Mi profesión, ejerciendo en seguridad y salud ocupacional, son 13 años, ¿cierto? Ya está tiempo. Pero mi vida laboral, ¿cierto?, es mucho más anterior. O sea, llevo más de 30 años desempeñándome en distintas áreas, habiendo comenzado en el área del mantenimiento de motores diésel, en el área del mantenimiento mecánico, ¿cierto? ¿Ya? En el sector pesquero. Estamos hablando de tremendas instalaciones. Tremendas instalaciones, Oh. ¿cierto? Estuve a bordo de barcos pesqueros también, desempeñándome como motorista de operación del motor, ¿cierto? Saliendo a las faenas pesqueras, en fin. De ahí nace este deseo, ¿cierto?, por hacer algo más, porque vi una realidad que me impactó tanto, que tiene que ver con la accidentabilidad, ¿cierto?, y lo vulnerable que está el trabajador, ¿cierto?, o que estaba el trabajador en esos tiempos, expuestos. Es verdad, yo también recuerdo que antiguamente tú veías quizás a vecinos que a lo mejor le faltaba algún dedito, ¿cierto? O tenía, claro, perdían a veces un brazo, cosas así, y es verdad, en nuestros tiempos, cuando yo era chica. Ahora se ha ido modificando esto gracias a la labor de ustedes, que eso se agradece bastante, y sobre todo su labor. Bueno, vamos a conversar ahora, ¿cierto?, de la conducta. ¿En qué influye la conducta de las personas para su seguridad? Bien, como introducción, ¿cierto?, seguridad basada en la conducta. Bueno, esto es una metodología, un método, ¿cierto?, que tiene bastante tiempo ya, en los años 90, y que hay muchas personas que han trabajado sobre esto, lo han tratado de ir perfeccionando en el tiempo para que se pueda incorporar, ¿cierto?, a los sistemas de gestión que hoy día tienen las empresas, como una herramienta, ¿cierto?, que viene a ayudar en los objetivos, ¿cierto?, que tienen todas las empresas, que es bajar su accidentabilidad y ojalá llevarla a un valor cero, ¿ya? Y como dice el título, seguridad basada en la conducta, está orientado a tratar con las personas. El principal valor en seguridad, ¿cierto?, es la vida. La seguridad está asociada a vida, está asociada a valoración. Yo como trabajador, ¿cierto?, me quiero, ¿cierto? Por lo tanto, eso se tiene que ver reflejado en que yo me cuide. Claro. Y en la seguridad industrial, ¿cierto?, en la seguridad de salud ocupacional y que está orientada al trabajo, no basta con quererme. O sea, yo me quiero como Ángelo Arce, pero allí, ¿cierto?, estoy expuesto a riesgos que de no ser yo informado de estos riesgos y cómo yo prevenir, ¿cierto?, que estos riesgos se materialicen en un accidente, no va a haber éxito, porque yo soy una persona que desconoce esa realidad. Eso es importante, el desconocimiento. ¿Cierto? Que a lo mejor en tiempos atrás no habían este tipo de información que ustedes le llaman charlas ocupacionales, ¿cierto? Charlas ocupacionales. En las cuales, ¿cierto?, ahí ustedes les explican a los trabajadores los métodos de prevención. Correcto. En las charlas, ¿cierto?, una vez que se han identificado, ¿cierto?, a modo de ejemplo, tenemos una tarea puntual, tenemos que generar el cambio de un motor, ¿cierto?, cambiar un motor de un barco, ¿cierto?, porque este motor está defectuoso. El trabajador tiene que ir, ¿cierto?, preparado, ¿cierto?, tiene que ir con una planificación previa. Dentro de esta planificación, responsabilidad del supervisor directo, ¿cierto?, es quien tiene que informarle, ¿cierto?, al momento de la ejecución, de que allí hay riesgos asociados. Esos riesgos asociados, ¿cierto?, tienen medidas de control que están, ¿cierto?, asociadas nuevamente a el uso de elementos de protección personal, ¿ya? Claro, primordialmente. Primordialmente, documentación de autorización para realizar estos trabajos, cuando uno a veces realiza trabajo para empresas mandantes. Claro, esta documentación es porque tiene que estar con todos los estándares que ustedes exigen para que pueda desarrollarse esa labor. Exacto, los estándares que exige tanto la legislación que hoy día es vigente, que la establecen los cuerpos legales que complementan la ley 16.744, ¿cierto?, que es el seguro social, ¿cierto?, obligatorio, contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿cierto?, que eso es de responsabilidad de los empleadores. Ya. Se debe cumplir con todos estos estándares, más aún, ¿cierto?, los estándares propios del rubro, entendiendo que hoy día los rubros, por decir algo, más fuertes en nuestro país, está el área forestal, marítimo-portuaria, construcción y minería. Entonces,
los riesgos asociados a estos distintos rubros son distintos. Claro que sí. Son Y son de alto riesgo, de lo que usted está hablando, alto riesgo. esos ámbitos. Usted, usted por todo lo que vio esa experiencia de accidentes, usted dijo, perfecto, yo voy a estudiar esta carrera porque quiero hacer un aporte en la sociedad y obviamente evitar todos estos accidentes. Correcto. Usted desde que está trabajando y desde que ya esta ley 1990 que empezó a regularizarse, ¿se ha notado bastante la baja de accidentes en las empresas o todavía falta? Hay una realidad que en lo personal a mí me impacta mucho y que es efectivamente el compromiso, ¿cierto?, que hay con el tema de la seguridad y salud ocupacional. Lamentablemente, nuestros estándares, ¿cierto?, se sostienen sobre leyes muy antiguas, una legislación base muy antigua que es española. Nuestras leyes son hijas, ¿cierto?, de las leyes españolas. Entonces, no sabía eso. Entonces, ¿esos vacíos provocan entonces que a lo mejor no haya tanto compromiso, cree usted? Es que la prevención ha ido evolucionando. De hecho, este tema que vamos a desarrollar hoy día, seguridad basada en el comportamiento, es un tema que viene de los años 90. O sea, de los años 90 que esto se viene incursionando, viene introduciéndose, ¿cierto?, a la gestión que ya las empresas tenían hace muchos años. Perfecto, hace ya muchos la años. tenían. Ya. Hay que saber que desde voy a un poquito de historia, Revolución Industrial, Frederick Taylor, ¿cierto?, el Taylorismo decía que el trabajador no podía pensar, no podía emitir ningún tipo de juicio, el trabajador solamente tenía que ejecutar cabeza gacha su trabajo, ¿cierto?, expuesto a un montón de riesgos y era como que formaba parte de los equipos, de las máquinas. No era mirado como ser humano, como hoy día, ¿cierto?, se le da un valor a la persona que ejecuta el trabajo y se están realizando, como yo decía anteriormente, muchas innovaciones, muchas mejoras, una mejora continua orientada a proteger al trabajador. Claro, antiguamente pasaba a ser como un esclavo, por así decirlo. Una cosa así, para ser una cosa bien burda, así, era como un esclavo. Entonces hoy, ¿cierto?, la seguridad ha evolucionado, pero aún así, hay una palabra que, yo no estoy muy de acuerdo, es un concepto que se dice, yo administro mis riesgos. Entendamos, Ángelo Arce tiene una empresa, tú tienes una empresa, pero nosotros no vamos a tener el mismo criterio de administración de los riesgos. ¿Por qué? Porque tú decides proteger a tu gente, claro, que sea como el factor principal o el agente principal a proteger, y yo no. Yo digo, no, yo voy a proteger a la gente, pero en base a la productividad que yo tenga y a las ventas. Prevalece productividad ante la seguridad y la vida de las personas. Esa es una realidad que muy pocas personas tocan, ¿cierto? Y es la realidad de por qué, ¿cierto?, después de tantos años y con tanta tecnología que hoy día existe en las empresas, porque hoy día ha llegado mucha tecnología desde el extranjero, ¿cierto?, equipos muy tecnificados, ¿cierto?, y siguen habiendo accidentes, siguen habiendo amputaciones, siguen habiendo atrisionamientos, siguen habiendo caídas de altura, trabajadores que se ven involucrados, ¿cierto?, por quemaduras químicas, trabajadores que, en fin. Uno dice, ¿y por qué ocurre eso? Claro, ¿y usted ha visto ese tipo de accidentes? Todos los accidentes, tengo una experiencia, no muy grata de ver trabajadores accidentados, para lo cual yo estudié, ¿cierto?, que es lo contrario. He tenido que ver trabajadores accidentados y al mismo tiempo he tenido que asumir responsabilidades, ¿cierto?, por lo que te acabo de plantear. O sea, el tema de la administración de los riesgos es independiente de cada empresa. Los riesgos en sí son distintos. Una planta química a una planta, por decirte alguna, no sé, una concentradora, tienen riesgos distintos. En la planta química aparecen, como bien dice la palabra, los riesgos químicos. Riesgo químico, producto, ¿cierto?, que me puede generar alto riesgo, una quemadura de la piel. ¿Qué debo usar? Intoxicación también, Intoxicación. los gases que se pueden emitir si no estás con ciertas protectores respiratorios. Claro. Entonces, ¿qué tengo que usar? Un traje especial, un traje químico. Sin embargo, en la concentradora, riesgo mecánico. No es riesgo químico. ¿Qué debo usar allá? Guantes de cabritilla, casco, protector auditivo, lentes, ¿cierto?, para evitar la proyección de partículas, claro, un protector respiratorio, zapatos de seguridad. Cambian las medidas de control. Entonces allí es donde se generan estos criterios al momento de administrar el riesgo. Porque para mí, como empresa de Ángelo,
mi principal riesgo es el trabajo en altura. Pero para ti, ¿cierto? El principal riesgo, ¿cierto? Es la conducción, a modo de ejemplo, porque tú tienes una empresa donde hay la actividad principal es la conducción, el traslado de personas. Entonces, desde ese punto de vista es que el criterio de administración, ¿cierto? Es lo que prevalece para las consecuencias que puede traer para cada y es lo que genera esta trabajador. vulnerabilidad en el sistema y que a veces se ve, ¿cierto? Lamentablemente, en los índices estadísticos también se ven, digamos, estas altas tasas de accidentabilidad. Ahora, estamos hablando del tema, ¿cierto?, de la protección de los trabajadores, ¿cierto?, que son los elementos de protección. Elementos de protección personal. Que estamos hablando, ¿cierto?, que efectivamente tiene que usar en un taller, en un lugar donde hay mecánica, ¿cierto?, utilizar zapatos de seguridad. Eso es importante porque creo que el zapato de seguridad trae una especie de fierro que si se cae algo pesado no dañaría el pie. Correcto. A ver, háblame un poquito de eso. Los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, te voy a hacer una reseña para que también no le demos un sobrevalor al EPP. ¿Ya? Hay una jerarquía de control, ya que existe hoy día, la jerarquía de control, ¿cierto? En lo que respecta a cómo yo, ¿cierto?, administro el riesgo. Ya. Y créeme que el uso de EPP es el elemento más básico o la medida de control más vulnerable que existe para controlar el riesgo. Las primeras son de ingeniería, de control, de gestión, separación, en fin, y tienen un valor mayor. Hoy día las empresas, ¿cierto?, consideran, ¿cierto?, la medida de control del uso de elementos de protección personal, y porque también tiene un valor menor, es más económico invertir en EPP, ¿cierto?, que a lo mejor invertir en una medida de ingeniería. Si yo tengo, a modo de ejemplo, aquí en el estudio, como conversábamos recién, aquí en el estudio yo tengo que hacer una evaluación de riesgo. Vengo, ¿cierto?, y primero voy a identificar la condición de los peligros que hay acá. Claro. Identifico los peligros, ¿cierto? Hago una evaluación también de si estos peligros, ¿cierto?, llegan a materializarse, ¿cierto?, en algún tipo de incidente, producto de la intervención de las personas y que están asociadas al comportamiento. ¿Ya? Y yo digo, ¿sabes qué, Mariela? Yo digo, a ver, ¿qué me conviene más? ¿A Mariela la capacito? A Mariela la mando a hacer le compro los EPP. Es que capacitarla, Mariela, tienes que mandarla, ¿cierto?, a hacer unos estudios, vas a mandarla a estudiar, ¿cierto?, y eso te cuesta, no sé, 50.000 pesos. Y los EPP te cuestan 20.000 pesos. Entonces yo vengo y digo, chuta, mejor compro los implementos. Compro los EPP, yo le hago un par de charlas y listo. Y resulta que hoy día también, nuevamente, ¿cierto?, eso es uno de los criterios y la realidad que existe, ¿cierto?, en muchas empresas en nuestro país. Ah, perfecto. Con las excepciones también de empresas que han logrado éxito en su gestión, resultado de que ellos han, primero, en la jerarquía de las medidas de control, han abocado por las medidas de ingeniería, que son en las que tú realmente inviertes, controlas, inclusive llevas a tener un riesgo cero, porque tú invertiste, ¿cierto? Hiciste una inversión de ingeniería. En la medida de control del uso de EPP, tú aceptas el riesgo y tú confías en que la persona, usando los elementos de protección personal, va a tener controlado y ese riesgo no se va a materializar en que él tenga un accidente. Es una medida que hoy día se utiliza mucho. Pero la ingeniería, disculpe, ¿la ingeniería se refiere a la planificación? Mira, la ingeniería es, tú acá tienes, no sé, en el CEP tienes muchos cables eléctricos, ¿cierto? Que por esos cables... Como las instalaciones tienen que ser... y por esos cables, ¿cierto? Conducen energía eléctrica, claro, ¿cierto? Los cables conducen energía eléctrica, 220 volts acá. Entonces yo digo, oye, acá hay un riesgo eléctrico, a modo de ejemplo. El local cumple con todas las medidas de control. el local cumple con todos los estándares. El set de televisión. Pero a modo de ejemplo, si no lo estuviera, no cumpliera con los estándares,
Yo soy en este caso, el responsable de administrar los riegos, soy el gerente, a modo de ejemplo. Yo digo, ¿sabes qué? Yo acá voy a hacer una ingeniería. Yo quiero que venga un ingeniero eléctrico y me haga, ¿cierto?, un presupuesto de cómo yo puedo, ¿cierto?, todos esos conductores que están expuestos, no sé, pues encapsularlos, meterlos dentro de algún sistema, ¿cierto?, que me brinde mayor protección. Quiero poner también algunos sistemas de sensores que me permitan decir si hay una baja de tensión, diferenciales, en fin. Ah, estamos hablando ya de conocimiento, ¿cierto? Y de inversión. Y de inversión. Que es ingeniería. Esa es la ingeniería. Entonces, cuando hay lugares, ¿cierto?, que a lo mejor están las instalaciones, quizás los interruptores sueltos, ¿cierto? A veces hay cables que están como pegados como con cinta aisladora, ¿se llama? Cinta aisladora. Eso está totalmente fuera de... Es un riesgo, pero... Eso es un riesgo. latente. Entonces allí, si yo opto por el uso de EPP, Ah, yo digo, ¿sabes pero qué? eso no va a evitar que se produzca Correcto, un incidente. correcto. O sea, va a ser una medida de control muy Ahora sí. vulnerable. Claro, ver, amigos y amigas, pero que lo hayan entendido entonces, lo importante que va, ¿cierto?, todo lo que es la ingeniería, porque esa es como la base para evitar incidentes, que va, obviamente que es mucho mejor a los implementos, ¿cierto?, de protección. Porque es mejor, es una mejor. buena ingeniería va a evitar un incidente que, en cambio, el otro no lo va a evitar, aunque esté con las protecciones, no va a evitar que pueda ser provoque. Mira, las algo. consecuencias en el uso de los EPP, claro, las consecuencias van a estar igual. O sea, un trabajador, si está usando guantes, ¿cierto? Está usando calzado de seguridad, los lentes, el casco, el protector auditivo, el respirador, ¿cierto? Y tú, el arnés de seguridad, en fin. Y si este trabajador, ¿cierto?, está trabajando en altura, cae, ¿cierto? Y el trabajador no está bien entrenado, no entendió bien, ¿cierto?, la capacitación y no se ancló. Puede que el trabajador caiga, ¿cierto?, de la altura, con todos los elementos de protección personal que tú le asignaste y ninguno, ¿cierto?, sea efectivo en lo que nosotros buscamos, que es, ¿cierto?, que evite, ¿cierto?, el accidente, Claro. la caída y la consecuencia que va a ser, ¿cierto?, cuando el trabajador llega al piso. Ay, también entonces va también acompañado de las charlas de lo También, importante, de la justamente. conciencia que pueda tener cada trabajador. Correcto. El riesgo que también, si él no sigue, ¿cierto?, todas estas charlas, estos consejos que ustedes les dan, efectivamente su vida está en riesgo. Eso. Entonces, Importante, correcto. Entonces, todo de la Mariela, mano. allí es donde aparece, ¿cierto?, este programa de seguridad basado en el comportamiento. Todo lo que hablamos, toda esa introducción que hicimos, está asociada a los sistemas de gestión o a la forma de hacer prevención, la más antigua, por decir algo. ¿Ya? La que los resultados no se pueden asegurar. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de algo muy importante, que es el factor humano. Claro. Porque aquí nosotros estamos analizando, todo lo que hemos analizado anteriormente, hay muchos factores técnicos. Claro. ¿Ya? Factores técnicos. Y el factor humano, ¿cierto?, se considera muy poco. Entonces hoy día, con la ayuda de la psicología laboral, ¿cierto?, se le da una atención especial al trabajador, entendiendo que existe una tricondicionalidad, ¿cierto?, de factores. Y la tricondicionalidad habla de factores técnicos y factores humanos. El trabajador tiene las condiciones para poder ejercer bien su trabajo. Me refiero a condiciones, tiene, ¿cierto?, las herramientas adecuadas, tiene los elementos de protección personal adecuados, tiene, ¿cierto?, el área, ¿cierto?, o su área está diseñada de la manera correcta, ¿cierto?, para que él pueda desarrollar su trabajo allí. Eso, ¿cierto?, esas condiciones se las tiene que entregar el empleador, ¿cierto? A dónde yo voy a realizar mi trabajo. Después viene el otro factor, ¿cierto?, que es el trabajador sabe realizar su trabajo. Vimos primero un tema técnico, que está adosado a las condiciones. Después, el trabajador sabe realizar su trabajo, está capacitado, está informado, conoce lo que va a realizar, tiene experiencia en lo que él dice saber. Eso también, ¿cierto?, es responsabilidad de la empresa de medir el nivel de conocimiento cuando en las entrevistas previas a la contratación de ese trabajador o en la entrevista, ¿cierto?, o en la charla diaria que hace el supervisor, en la cual él también se entera si el trabajador, ¿cierto?, está bien informado o bien, en este sabe caso, ejecutar el trabajo que se le sabe está ejecutar pidiendo. el trabajo.
Y el tercer factor que forma parte de esta tricondicionalidad es el trabajador quiere realizar el trabajo de manera segura, está consciente de que él, ¿cierto?, está expuesto, está consciente de que el cuánto él se quiera o cuánto él se valore lo va a llevar a que él, ¿cierto?, le dé valor a los dos otros factores, que era el factor técnico y era el factor, ¿cierto?, de las competencias asociadas al trabajador. Claro. ¿Ya? O sea, si yo, como trabajador, entiendo que el autocuidado, la prevención la hago yo, y que no tiene que ver con la charla que hicieron en la mañanita temprano, ¿cierto? Que en la mañana me hablaron muchas cosas, me hablaron del trabajo, me hablaron de que me tenía que cuidar, pero nadie me preguntó cómo estaba. Ángelo, ¿cómo estáis? ¿Vienes Está bien? en condiciones, claro. Oye, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás contento? Oye, te veo un poco cabizbajo. ¿Qué pasa, Ángelo? ¿Quieres conversar? ¿Sabes qué? Yo hoy día no te voy a asignar el trabajo que tenía pensado, el trabajo que vamos a hacer en altura. Prefiero tenerte a nivel de piso y vamos a conversar durante la mañanita, ya, porque te veo algo cabizbajo. Te veo falta de concentración. Te veo un poco, ¿cierto? Que no estáis poniendo atención. Y eso es la labor del supervisor que tiene que... Labor de indagar. todos. Aquí en los temas de seguridad basada en la conducta, todos los integrantes de una empresa, partiendo desde la alta gerencia, la línea de supervisión y los trabajadores, entre compañeros, son responsables de esta metodología. ¿Ya? Porque Es todo una cadena, un eslabón, ¿cierto? Preocupado del trabajador, qué importante. Correcto. Hoy día yo me preocupo yo llego al canal, ¿cierto? A lo mejor, hola Mariela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estáis? Súper bien. Bien. Oye, ¿cómo estáis para iniciar el día, la jornada? Bien. Bien, totalmente. Ya. Y llego mañana y yo te vuelvo a preguntar lo mismo. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bien, Ángelo. Sabes que no tengo deseo de hablar. Es un escenario totalmente distinto. Hoy día la seguridad se preocupa de eso, porque hay el comportamiento, la conducta, tiene que ver con los estímulos del ambiente. Claro. Hoy día si yo soy un compañero de trabajo grato para ti, obviamente los resultados en lo que es la comunicación va a ser siempre buena. Y tal vez tú vas a tener, ¿cierto?, ese espacio para confiarme a mí tu pena o tu problema o lo que te trae en este día tan especial cabizbaja. Exacto, es lograr la confianza del trabajador para que pueda expresar lo que siente, porque dependiendo de su estado de ánimo también le puede afectar al momento de trabajar. Eso. Si está desconcentrado también puede tener algún tipo de accidente. Exacto. ¿Y esto cómo se controla? Como te decía anteriormente, el éxito de este programa de seguridad basado en el comportamiento tiene que ver con el involucramiento de todos. Entonces, la gerencia, ¿cierto?, le da la atención que corresponde a este programa, establece, ¿cierto?, una estructura, las directrices, ¿cierto?, se hace asesorar, ¿cierto?, obviamente por nosotros, sus asesores en seguridad y salud ocupacional. También, ¿cierto?, involucran a colegas del área de la psicología laboral. Entonces se genera un plan, una estrategia. Una estrategia, ¿cierto?, que nace entre gerencia, trabajador, supervisor. Después hay una gerencia, esa es estratégica, la táctica, ¿cierto?, que es supervisor, trabajador, y la operativa, que es trabajador, trabajador. Entonces, en estos tres ámbitos nosotros vamos a mostrar, ¿cierto?, el interés por querer que esto, ¿cierto?, tenga éxito. Claro. Y el liderazgo aquí es fundamental. El gerente, el subgerente, el supervisor, el trabajador, tienen que tener, ¿cierto?, este liderazgo, liderazgo visible, de decir, a mí me interesa este tema, yo voy a trabajar, va a ser un tema, ¿cierto?, que vamos a iniciar en una fecha determinada y vamos a terminar en una fecha determinada y vamos a realizar mediciones de cómo estamos, vamos a hacer un seguimiento, vamos a premiar a nuestros trabajadores por los comportamientos preventivos, positivos, los comportamientos seguros y los comportamientos... Motivarlos. Porque esto se trata de generar cambio en base a estímulos. Así como hay estímulos negativos que muchas veces nos llevan a estar desconcentrados, claro, nosotros vamos a hacer lo contrario.
vamos a generar estímulos positivos para que nuestros trabajadores se sientan acompañados y no se sientan solos. Claro. ¿Ya? Y estos estímulos positivos va a depender nuevamente de, en este caso, de la empresa, de la gerencia. Sí, lo va a hacer por intermedio de promover a un trabajador a otro cargo, de destacarlo delante de sus pares en una charla importante, en un acto, de entregarle algún tipo de estímulo, algún premio, ¿cierto? Algún estímulo, no sé, que tenga que ver con una mejora en su sueldo, en fin. Es como trabajar las relaciones interpersonales, ¿cierto? Ahí es. Ahora, don Ángelo, cuénteme, la realidad de las empresas, ¿se está llevando a cabo esto o falta mucho aún? ¿Qué cree usted? ¿Cómo ve todo este panorama? Ahí, al inicio de la entrevista, ¿cierto? Dije que acá había algo que a mí, en lo personal, me dificulta un poco, es decir, es el tema de la administración. Así como yo te dije que habían empresas que le daban un realce a la seguridad, mucha importancia, porque le daban el valor, ¿cierto?, a la seguridad de las personas. Claro. Y hay una realidad que no, hay un sector que no es así. Hay un sector que lamentablemente es donde tenemos a veces nosotros incluso consecuencias que están asociadas a la fatalidad, ¿ya? La realidad hoy día de los distintos rubros, ¿cierto?, que existen en nuestro país, por ejemplo, la realidad de la minería, que es donde yo hoy día trabajo, ¿ya?, es muy superior a la realidad, ¿cierto?, de empresas que están acá en la región, ¿cierto? ¿Debido a qué? Que tiene que ver esto también con los recursos. Que estamos hablando acá, lamentablemente, de dinero, de plata, ¿no? Entonces, ¿no hay una inversión enfocada? ¿No están los recursos para para poder esto masificarlo, ¿cierto? ¿Llevarlo a cabo en las empresas? ¿A eso se refiere? claro. ¿Es porque no están los recursos o porque no quieren invertir Es que yo creo que esto tiene que ver con justamente la forma de administrar. Vuelvo al tema de la administración. Si yo soy empresario y yo veo que tengo una tasa de accidentabilidad alta, ¿cierto?, me tiene que importar, porque eso al final del día, ¿cierto?, son costos que yo no tengo, ¿cierto?, incorporados. Son las multas, ¿cierto? Son las multas, son los pagos por el ausentismo laboral, el tener que traer a otra persona para que cubra un puesto, el tener que estar pagando, en fin. Todo ese dinero que está saliendo yo no lo tenía presupuestado. Porque yo tenía un presupuesto hecho para mis materiales, para lo que yo produzco, para pagar sueldos, pero no considerando, ¿cierto?, los costos asociados a los accidentes. Recordar que hoy día, ¿cierto?, todas las empresas debieran de estar, ¿cierto?, adheridas a un organismo administrador de la ley 16.744, ¿cierto?, que son las mutualidades. Y nosotros tenemos acá en Chile el IST, ¿cierto?, la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cierto?, y el ISL, ¿cierto? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día, en lo que respecta a estos programas de seguridad basados en el comportamiento, falta punche, falta que las empresas hagan inversión se preocupen de... Y esto lo van a ver en el corto plazo, sin mayor inversión. Esto simplemente es tener una buena administración del tiempo, buscar los tiempos, porque ese es otro factor, no tenemos tiempo. ¿Ya? Cuando se quieren implementar estos programas, a veces uno escucha respuestas que dicen, ¿sabes qué? No tenemos tiempo. Entonces ¿sabes qué? Estamos con el tiempo... Independiente de lo que signifique, accidentes, fatalidades y multas. Claro. Que a lo mejor sí, claro, si se piensa sumar y restar, ¿qué es lo que más te beneficia? Obviamente es prevenir los accidentes y tener obviamente un equipo de trabajo, ¿cierto? Y así la producción va a ser mucho mejor. Correcto. Y el ambiente laboral también. Correcto. En tu matinal, al mediodía, con alegría.